Bueno, lo que tenemos a la vista en este momento es algo que estuvimos ya conversando en la clase pasada sobre el cálculo de las caídas de tensión relativas para cada uno de los tramos de instalación analizados. Recuerden, ¿a qué llamábamos tramos de nuestra instalación? A cada una de las líneas o circuitos identificadas con un nombre en función, como tenemos aquí en la primera columna de esta tablita, según el final y el comienzo de cada circuito terminal, que son los que tenemos arriba, de cada línea seccional que tenemos en la parte intermedia y de la línea principal que tenemos debajo de todo. Para cada una de esas líneas habíamos determinado el tipo de instalación que íbamos a realizar, qué tipo de cable íbamos a emplear, qué longitud iba a tener, y después empezamos, en función de la intensidad nominal que iba a transmitir cada una de esas líneas, a determinar la sección mínima que necesitábamos, ya sea según la intensidad admisible del cable, según la condición de instalación del mismo, o con un mínimo según lo que preveía la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina, que decía que un cable de fuerza motriz, o de una línea o circuito de fuerza motriz, que es fuerza motriz, todo lo que sea toma corrientes o maquinaria, no podía tener una sección menor a 2,5 milímetros cuadrados, y un cable de iluminación no podía tener menos de 1,5. A partir de eso, a cada uno de esos cables previamente seleccionados le habíamos determinado, según la tabla de datos característicos, la resistencia óhmica, y con la resistencia óhmica, en función de unas expresiones que habíamos visto aquí en la pantalla anterior, la semana pasada, habíamos visto cómo se calculaba la caída de tensión en volt. Venimos a esta un poquito más atrás, según se tratase de líneas monofásicas o líneas trifásicas. Una expresión para líneas monofásicas, 2 veces la intensidad por la longitud de la línea por la resistencia dividido 1000. Para líneas trifásicas, raíz de 3 veces la intensidad por la longitud por la resistencia dividido 1000. Después de eso, habíamos calculado, entonces, para cada una de estas 4 líneas o circuitos que estamos tomando como ejemplo, las que tienen los números en rojo y en azul, habíamos determinado la caída de tensión en volt, que son lo que habíamos agregado aquí en esta última columna, y a partir de allí no sabíamos si ese resultado era mucho o era poco, habíamos pasado a verificarlas según los porcentuales que nos admite la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina. En esta tablita tenemos identificada para una línea principal, seccional o circuito terminal, según se trate de iluminación o motriz, cuáles son las caídas de tensión porcentuales admisibles para garantizar que los artefactos que conectemos funcionen correctamente. Cómo se calculaban esas caídas de tensión porcentuales, si era una línea o circuito monofásico, con la expresión que tenemos aquí arriba, que era la caída de tensión en volt monofásica dividido 220 por 100, y si era trifásica era la caída de tensión en volt dividido 380 por 100. Habíamos verificado para cada una de esas líneas y circuitos que habíamos determinado cuál era el porcentual que obteníamos como resultado, y si veíamos que superábamos los valores definidos por AEA, decíamos no cumple. Es decir, por ejemplo, para el circuito terminal de toma corriente nos daba 1,53% y AEA nos decía máximo 1. Para el circuito terminal de iluminación 2 nos daba 2,48 y AEA decía máximo 1. Para el tablero de iluminación a tablero principal, línea seccional, AEA nos decía máximo 1,5 y nos daba 1,47, o sea que estaba bien. Y para la línea principal, como es compartida por iluminación o fuerza motriz, AEA nos decía máximo 0,5% y nos daba 1, no cumple. Entonces, ¿qué debíamos hacer para que se cumplieran estos valores? Redeterminar las secciones de modo que tuviesen una resistencia menor, para que trasladada a caída de tensión nos diera un valor menor. Entonces habíamos visto que si pasábamos a estos nuevos valores, se reducían las resistencias, se reducía la caída de tensión en volt, y los resultados porcentuales ahora nos daban dentro de los valores admisibles. Estas tablas que yo les estoy copiando acá salen de una planilla de Excel que ustedes ya tienen publicadas en autogestión, de manera que si la van completando con estos valores pueden ir viendo estos resultados, y esa planilla ya tiene preseteadas estas celdas para que si se superan los valores admisibles salgan como en esta pantalla anterior, con el fondo en amarillo y las letras pintadas en rojo, advirtiéndonos de que hay algún error o algún defecto en el cálculo. Entonces hasta allí habíamos llegado con el cálculo y verificación de las secciones tramo por tramo según las recomendaciones de AEA. Ahora el tema es que tenemos que pasar a hacer un análisis más, según esta tabla que tenemos aquí a la vista a la izquierda, que más allá de que nos daba los porcentuales línea por línea y por circuito según fuese iluminación o fuerza motriz,
nos decía que la caída de tensión acumulada desde el punto de medición o el tablero de medición que tenemos aquí arriba en el esquema unifilar y hasta el extremo de cada circuito terminal al llegar a cada carga, no debía superar el 3% o el 5% según fuese iluminación o fuerza motriz para garantizar el correcto funcionamiento. ¿Cómo se va a calcular esa caída de tensión porcentual acumulada? Debemos sumar para cada carga la caída de tensión que tenemos en volt para la línea principal, para la línea seccional y el respectivo circuito terminal. Es decir, si trabajamos, queremos ver la caída de tensión acumulada total para la máquina 1, será la caída de tensión en volt de la línea principal, la caída de tensión en volt de la línea seccional de máquinas, más la caída de tensión en volt del circuito terminal de la máquina 1. Y esa caída de tensión acumulada en volt, como la suma de esas tres caídas de tensión parciales, relacionada con la tensión nominal de la máquina, nos va a dar la caída de tensión porcentual que hemos obtenido. ¿Qué quiere decir con la tensión nominal de la máquina? Si es una máquina o un circuito monofásico, como por ejemplo la máquina 1, los toma corriente monofásicos o cualquiera de los circuitos de iluminación, será la caída de tensión en volt total que tenemos de la línea seccional, más de la línea principal, más la línea seccional, más el respectivo circuito terminal, dividido 220 por 100 si es carga monofásica, o dividido 380 por 100 si es carga trifásica. Vamos a ver un ejemplo de cálculo, que lo tenemos aquí, caída de tensión acumuladas. Entonces, ¿qué dijimos? La tabla que nos daba los valores referenciales de AEA nos dice que no podemos superar el 3% para iluminación o el 5% para fuerza motriz. Estos cálculos se llevan a cabo carga por carga, sumando la caída de tensión absoluta de cada línea o circuito desde el medidor y hasta las propias cargas, refiriendo cada resultado a la tensión nominal de esa carga, 220 volts si es monofásica, 380 si es trifásica. A modo de ejemplo, ¿qué planteamos? Para el circuito de iluminación interior 2, este que tenemos identificado acá bajo el tablero de iluminación. Para calcular la caída de tensión acumulada hasta ese circuito de iluminación debemos sumar la caída de tensión en volt o absoluta de la línea principal desde el medidor al tablero principal, la caída de tensión en volt o absoluta desde el tablero principal hasta el tablero de iluminación, la línea seccional de iluminación, y la caída de tensión en volt absoluta desde el tablero de iluminación hasta el circuito de iluminación interior 2 hasta el extremo. Y es la expresión esta que tenemos acá, armada para esa carga. La caída de tensión en volt de la iluminación interior 2 hasta el medidor, es decir, de iluminación interior 2 subiendo hasta el medidor, va a ser igual a la caída de tensión de la iluminación interior 2 al tablero de iluminación, más la caída del tablero de iluminación al tablero principal, más la caída del tablero principal al tablero de medición, todas ellas en volt, que las habíamos calculado antes. Es 2,03 más 3,24 más 1,91. La suma de eso nos da 7,18. Cuando nos vamos a la caída de tensión porcentual, como la iluminación interior 2 es monofásica, ¿cómo se calcula? Como la caída de tensión en volt que acabamos de obtener, que es 7,18, dividido 220, multiplicado por 100, 3,26%. ¿Qué quiere decir? Es mayor a 3%, que es lo que nos especificaba AEA acá. Entonces, si es mayor a 3%, no cumple. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros hacemos que la instalación funcione de ese modo, nuestro circuito de iluminación no va a funcionar correctamente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Recalcular algo. ¿Qué debemos recalcular? Incrementar la sección de algún tramo de instalación para que la caída de tensión se corrija. Si venimos a analizar acá, nosotros teníamos que la línea principal tenía una sección de 70 milímetros cuadrados, la línea seccional de iluminación, que es una de las que está incidiendo, tenía una sección de 4 milímetros cuadrados, y el circuito terminal de iluminación también tenía 4 milímetros cuadrados. ¿Qué es lo que nos conviene? Engrosar. Siempre nos conviene engrosar de manera tal los cables que queden secciones escalonadas, es decir, si el circuito propio de iluminación tiene 4 milímetros, que es para solo un circuito, y la línea seccional de iluminación que alimenta los 4 circuitos de iluminación también tiene 4 milímetros, quiere decir que la primera que tengo que incrementar es esa. La otra que podría incrementar es la de 70 milímetros cuadrados, pero no me conviene porque ese ya es un cable muy grueso y pasarlo a una sección más sería encarecerlo demasiado.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero probar con cambiar el tablero de iluminación a principal por un cable de 6 milímetros, que es el inmediato superior a los 4, y que me va a dar una resistencia menor. Veamos qué ocurre. Si cambiamos esa línea a 6 milímetros cuadrados, tiene una resistencia óhmica de 3,95 ohm, que me lleva a una caída de tensión porcentual de esa línea seccional de 2,16 volt, que si yo la reemplazo en la sumatoria que hice recién, donde tenía 2,03 más 3,24 más 1,91, que daba 7,18, ahora me queda en 2,03 más 2,16 más 1,91, que da 6,10. 6,10 dividido 220 por 100, 2,77. Menor a 3%, y por ende verifico que se cumple la caída de tensión acumulada porcentual para el circuito este de iluminación, y entonces estamos dentro de norma. Ese es el procedimiento que hay que hacer para cada uno de los circuitos terminales, desde la máquina 1, máquina 2, máquina 3, toma corrientes monofásicos, toma corrientes trifásicos y los 4 circuitos de iluminación, hasta el medidor. Es decir, si volvemos aquí al esquema unifilar, ir desde la máquina 1 hasta el medidor, de la máquina 2 hasta el medidor, de la máquina 3 hasta el medidor, desde los toma corrientes monofásicos al medidor, de los toma corrientes trifásicos al medidor, y así con cada una de las cargas, para calcular esas caídas de tensión acumuladas y terminar demostrando en esta tabla que las caídas de tensión acumuladas para iluminación, que son las 4 que tenemos abajo, no superen el %, y para fuerza motriz, que son las 5 que tenemos arriba, que no superen el 5%. ¿Alguna pregunta respecto de esta explicación antes que sigamos avanzando? No, profe. Bueno, perfecto. En esta tabla que les muestro ahora, ya está completo cada uno de los tramos del esquema unifilar transformado en tabla que habíamos estado analizando, con cada una de las secciones definitivas que corresponden, que nos llevan a resistencias adecuadas que nos den una caída de tensión en volt, que calculada porcentualmente, en función de la tensión de esa línea o circuito, no supere los valores fijados por AEA, ya sea para los circuitos terminales, de fuerza motriz los de arriba, de iluminación los que están pintados en celeste, para las líneas seccionales de fuerza motriz las dos de arriba, de iluminación la que está abajo, o para la línea principal considerándola como iluminación porque comparte cargas, o porque las cargas la comparten en realidad la línea seccional. No superamos con ninguna de estas caídas de tensión porcentuales por tramo los 6 valores que nos fija AEA acá en esta tablita. Y de ahí en adelante, acá tenemos las caídas de tensión acumuladas. Disculpas, no sé si ahora me están escuchando nuevamente. Se me había cortado la conexión a internet, pero Zoom estimo que me lo avisó a tiempo, así que no seguía hablando tanto solo. No sé si ahora me están pudiendo escuchar. Sí, ahora sí, profe, se la escucha. Perfecto, vamos a la presentación de nuevo entonces.